Qué grande eres. Así es, Michoacán. Ay, Michoacán. ¡Ay, Michoacán! Michoacán, qué tristeza. Pues vuelve al centro de los titulares Michoacán. Ujú. No por las mejores razones. No. Hace mucho que no. Ya lleva más de una semana que pues está en el hervidero el estado de Michoacán a partir de el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Ahí está. Movimiento sombrero. Que yo no sabía que eso El movimiento existía. del sombrero. Ujú. Que, pues, digo, ya hemos oído un poquito hasta el cansancio lo que pasó Ujú. el 1 de noviembre durante la Noche de las Velas en la plaza pública de Uruapan. Está Carlos Manzo, estaba en medio de la fiesta pública, tomándose fotos con niños, cargando a sus propios hijos, y de pronto se le acerca quien ahora ya está identificado como un chaval de 17 años Sí. y le echa 8 tiros encima. Así como... No fue casualidad, ¿no? 8, o sea, dude, al cuarto ya era suficiente. No se le disparó la pistola. No. Ups. Hiere también a uno de los colaboradores, también parte de el movimiento del sombrero, y a uno de los escoltas de Carlos Manzo. El autor material, este chavalo, es abatido por el equipo de seguridad que acompañaba a Carlos Manzo. Y de ahí pues se desata un poco el escándalo, porque veníamos de la semana previa con Omar García Harfuch y Claudia Sheinbaum presumiendo las cifras de violencia a la baja. Ujú. Ay, no. Aun cuando esa misma semana Carlos Manzo había publicado en redes sociales básicamente llamados de auxilio a la federación, así de no nos dejen solos, este tipo de crímenes le competen a la federación, vengan a Uruapan, así de presidenta, venga por favor a ver cómo está el problema. La semana previa a esa, es decir, hace poco, casi 2 semanas, habían asesinado también al líder de la Unión de Limoneros Ujú, claro. en Es Apatzingán. verdad, no lo había conectado. O sea, pero sí. fueron dos Sí, asesinatos de muy alto perfil en muy poco tiempo en Michoacán. Ujú. De ahí pues vinieron las protestas, tomaron el palacio de gobierno de Morelia, corrieron casi a golpes al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya del funeral de Carlos Manzo. Salió la viuda Grecia Quiroz a decir, esto aquí no acaba, vamos a seguir y tope donde tope. ¿Qué pasó? No, es que Perdón la deriva, pero no es mi culpa, es Michoacán. Normalmente. ¿No hay un lugar en Michoacán que se llama Quirós, de donde son las carnitas más famosas? Ah, no sé. ¿Sí, no? Sí. A ver, ¿puedes investigarme si se llama Quirós? Sí. Si no estoy haciendo un ridículo salvaje. Hace Saludos, poco mi pareja fue a Quirós cuando todavía estaba por allá. Fue a Quirós por carnitas. ¿Literal fue a Quirós por carnitas? Ajá. Así de buenas chida, son. Qué chida. Es que, o sea, todo Morelia es famoso por sus carnitas. Sí, claro, pero- claro. Pero las famosísimas dentro de Michoacán, creo que es en un pueblo que se llama Quirós. Sí. Ahí está. Bueno, pues ella se llama, no sé si es de Quirós, pero Ujú. se apellida Quirós. Muy seguramente. Con pues, que no sea de Grecia. Ajaja, prupum. Perdón. Ok, vamos a pensar que fue para distender. Sí, es muy tenso Michoacán. Me pones mal, me das retraso. Y hubo mucho movimiento, hubo mucho reclamo, hubo mucha indignación social, hubo también mucho querer sacar raja política por parte de la oposición. Feo. La respuesta de Claudia Sheinbaum de inmediato es decir, pues es que es culpa de los que estuvieron antes, ¿no? Ujú, Y cuando le dicen, oye, carnal, tu partido lleva gobernando 7 años, ujú. ¿qué onda, no? Como que ya se está gastando un poco esa maña del manual de gobernar según Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Sí, de la culpa la tiene Felipe Calderón así, sí, Ajá. sí. pero tú, en estos 7 años que llevas gobernando, ¿tú qué has hecho al respecto? Es que ya no son tan nuevos. Ujú. Y como para calmar un poco las aguas, se saca de la manga, dijo, bueno, lo bueno es que ya vamos a armar un plan Michoacán. La reacción de inmediato de la prensa que cubre seguridad fue... Perdón que te interrumpa antes de que entremos directamente al plan Michoacán. La señora Grecia Quiroz se queda al frente de Uruapan, ¿cierto? Sí, a eso voy. Ah, ok. Va. Crea el plan Michoacán y todos están como, ¿el plan Michoacán?
pues ¿en qué va a consistir el plan Michoacán si se suponía que Michoacán ya era de los estados prioritarios que estaban atendiendo en el primer plan de seguridad? Ujú. No. Y ahí es cuando empieza la movilización política en Uruapan a decir, hay una interina, pero la interina dice, tenemos que poner a alguien ya. O sea, de si quieren yo me rifo, pero preferiría no. La interina no es Grecia. No. Mm. Y el mismo movimiento del sombrero le dice, se le ofrece, propone a Grecia Quirós. Ah. Y Grecia Quirós va y dice, órale va, me rifo, Órale. va por Carlos y jura con el sombrero ensangrentado en la mano. No. Wow. O sea, está muy monumental el asunto. Y dice, ahora el sombrero me lo pongo yo. Wow. ¿Y se puso el sombrero ensangrentado como Napoleón? No sé si se lo puso, Hay un famoso. En fin. pero dicen también los compañeros del movimiento de sombrero, el que la propuso en específico, dice, yo la propuse porque ella llevaba trabajando muchos años. Ya. Mm. O sea, ella era consejera, ella estaba al tanto de todo lo que hacía Carlos. Ah, ok. Ella, o sea, se sabe al dedillo Claro. todo lo que estaba haciendo Carlos. Antes de jurar, ella viene a la Ciudad de México y se reúne. Cuando Claudia Sheinbaum sufre el abuso sexual que sufrió en la calle, Ujú. Grecia Quirós le estaba esperando en Palacio Nacional. Wow, qué días, amigos. Qué loquera. Grecia, Tiene- no sabes lo que me acaba de pasar. Claudia, no sabes lo que me acaba de pasar a mí. Tiene una reunión de 2 horas con la presidenta En privado. en privado. Wow. Se regresa a Uruapan y en Michoacán la reciben así como de ¿qué onda? O sea, ya te fuiste a sentar con la presidenta y dice, yo no fui a bajar los brazos, fui a dar la cara. Ok. Fui a que me dieran la cara. Entonces, está denso ahí en Uruapan, en una onda de, si no van a venir, o sea, en primer lugar vengan porque es su trabajo. Y además de que vengan, háganos partícipes de su estrategia, porque su estrategia desde el escritorio cero está funcionando. Ujú. Pues sí. Y la Secretaría de Seguridad tiene estas reuniones con GT de Michoacán y pasado fin de semana, el 8 de noviembre, presentan el nuevo Plan Michoacán, el Plan Michoacán a secas, que se supone que va a movilizar tanto a fuerzas de seguridad como recursos económicos para atender a las causas. Ujú. Van a ser 12 ejes de acción. Eso sí, la presidenta dijo, quiero a todo el gabinete aquí el sábado respaldando a Michoacán. O sea, esto tiene que ser transversal y necesito músculo, banda. Ujú. Porque esto es un pedo. Van a ser 12 ejes de acción, entre los que destacan la movilización de más de 10,000 elementos de Ejército, Marina y Guardia Nacional. Ujú. Órale. El plan de operaciones Paricutín, que va a blindar el Estado básicamente para que los pues sospechosos de criminales o criminales no puedan salir, pero tampoco puedan entrar ¿A Michoacán? a Michoacán. Mm. Es en la operación Paricutín. Ah. Van a instaurar una línea anónima exclusiva de auxilio, el 089. 089. Se supone que a partir de esta semana, al marcar el 089 en Uruapan, tú puedes hacer una denuncia anónima. Ok. Wow. Así de, oigan, hay balazos, oigan, yo he visto que acá al lado suceden cosas extrañísimas, que ¿Qué también es? es una cosa muy riesgosa. Sí. Súper riesgosa. Pero también es parte de la... Digo, después de clavarse un poquito y sumergirse un poquito en quién era el señor Manso, era parte de su discurso importante dentro de Uruapan, ¿no? Él lo llevaba hacia el lugar de michoacano, supongo, así como de, abuelitas, ustedes saben quiénes son sus nietos, denúncienlos, ¿no? Como en este rollo de no estén solapando a los Delincuentes. malosos. Que esas declaraciones también fueron muy controvertidas y ahorita se las están sacando, porque él decía a las mamás, Ujú, decía, si ustedes saben que sus hijos están cometiendo crímenes, denúncienlos. ujú, Así de, mejor irlos a visitar a la cárcel que irlos a llorar al panteón. ujú. Dice, porque eso sí les digo, si no hacen nada, después no anden chillando porque los abatieron. Ujú, claro. Y eso sí, también otra de las declaraciones era,
un llamado a la sociedad civil y también a las fuerzas estatales y municipales a decir, criminal que no se quiera rendir y que esté armado o amenazando a la sociedad, tiro a dar. No, o sea, no medien palabra, no intenten nada. O sea, muy de autodefensa, ¿no? Muy de autodefensa. Por eso le valió el apodo a Carlos Manso de el Bukele mexicano. Ah, no Está sabía. un poquito fuera de proporción, Sí, Claro. ¿no? ¿no? Pero así le empezaron a... El Bukele El mexicano. Bukele mexicano. Fíjate. Que tampoco era tanto porque él desde muy joven fue activista y él sí estaba muy involucrado en esto de atención a las causas. Ya. Justo antes de ser alcalde, cuando él era diputado, tuvo estos programas que hemos visto muy a la gringa, de cambiar armas de juguete o reales por juguetes. Ya. Ok. Le decía al niño, no juegues con tu metralleta, tráemela y te doy un balón o un carrito. Pues sí. Dijo, porque es importante empezar desde ahí Claro. Sí. a desmontar la violencia. Tomando este ejemplo, vamos a llamarle, Claudia Sheinbaum anuncia la inversión de 57,500 millones de pesos para desarrollo, salud y educación en Uruapan y en Michoacán. Toda la parte de desarrollo se va a ir al programa Sembrando Vida, que es algo de lo que los limoneros, por ejemplo, se han quejado mucho. Ah. Van a construir carreteras, por ahí en la parte de salud hablan de que van a comprar camas de hospitales, y en educaciones le vamos a inyectar un chingo de lana a las becas y a Jóvenes Construyendo el Futuro, un poco con la idea de irle ganando a los jóvenes al reclutamiento del crimen organizado. Ujú. Ahora bien, es un poco complejo este plan, porque la primera crítica que sale a decir es, de esos más de 57,000 millones de pesos de inversión, no hay un solo peso que esté en el presupuesto ya aprobado. Mm. Y O sea, es una cifra escrita en un papel. la respuesta de Un la buen deseo. presidenta es, la mayor parte va a venir del presupuesto del Estado y vamos a ser más austeros. La otra de mi bolsa hubiera dicho. No sabemos a qué le va a recortar ahora. Pues según lo intuimos vía el presupuesto aprobado del año, pues seguramente a discapacidad y a mujeres, ¿no? Sí, de salud mental. No, porque eso ya está repartido. Y ya está reducido. Pues tal vez así un llamado de atención. Oye, De ambiente. ¿qué onda? Va a andar con lo que guste cooperar. Sí, está ¿qué onda, haciendo, haciendo vaca en la Secretaría de la Mujer que no tiene presupuesto. Hay muchas Pasando el cejas sombrero. levantadas respecto del plan Michoacán. Ajá. Así como de, híjole, la verdad es que no sabemos. Ujú. No sabemos qué tanto. O sea, entendemos por dónde lo están agarrando, pero la verdad es que no sabemos. Y quizá por eso vamos a recurrir un poco a los que saben, dicen que. Listo. Este texto se llama Michoacán, Laboratorio de la Seguridad Nacional. La presentación este domingo en el patio de honor de Palacio Nacional del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, marca más que un despliegue operativo. Es la primera señal de cómo el gobierno de Claudia Sheinbaum pretende abordar el desafío más complejo de su administración, la seguridad, con una fórmula que combina continuidad de inteligencia y control político del territorio. El mensaje del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fue sobrio pero estratégico. Michoacán no es un caso local, sino un espejo de la violencia que desborda los límites estatales. En su discurso se lee la intención de convertir a la entidad en laboratorio de la nueva etapa de seguridad nacional, donde la presencia federal se articula con una lógica de territorialización del Estado. Más coordinación, más inteligencia, más avanzada, menos reacción, menos improvisación. El plan retoma los 4 ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, que son atención a las causas, consolidación institucional, inteligencia e investigación y coordinación. Para el caso, estos 4 ejes han sido traducidos en una operación quirúrgica contra la extorsión y los delitos de alto impacto, de tal manera que no es casual que García Harfuch haya enfatizado este delito.
ya que en Michoacán la extorsión es el impuesto real que pagan agricultores, transportistas y empresarios. Combatirla es golpear el músculo financiero del crimen. Al mismo tiempo, la presencia reforzada de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina confirma que el modelo de seguridad civil-militar sigue vigente, aunque ahora ciertamente bajo un mando civil más visible y con narrativa de justicia y proximidad social. El reto será evitar que el eje de la coordinación se diluya en burocracia y que la Guardia Nacional no repita los vicios de las policías del pasado. Michoacán vuelve a ser campo de prueba. Si ahí funciona el equilibrio entre inteligencia, justicia y presencia federal, el modelo podrá replicarse en otras zonas críticas. Si fracasa, la administración de Sheinbaum enfrentará su primera crisis estructural. Por ahora, el mensaje es claro. La paz no se decreta, se construye con autoridad, justicia y presencia permanente. En esa ecuación, el estado de Michoacán es el punto cero. Óscar Cedillo, Michoacán, Laboratorio de la Seguridad Nacional, publicado en Milenio. Estaría padre que se pudiera decretar, ¿no? Como, pues ya, la paz. Sí. Que ahí es donde están, o sea, me gusta este texto de, y esta conclusión de el punto cero, porque no, si bien no podemos hacer un borrón y cuenta nueva, sí puede haber un giro de la estrategia. Y estaba escuchando y leyendo a otros expertos en seguridad que dicen, el plan en sí no está mal, pero le hace falta una gran parte, que es la intervención dentro de la clase política. Porque una de las razones por las que se sospecha que Carlos Manso empezó a estar entre ceja y oreja del crimen organizado y por la que muy visiblemente rompió con Morena, fue porque cuando fue diputado federal, Carlos Manso fue arrestado una vez. ¿Carlos Manso era parte de Morena? De 2021 al 2024 fue diputado federal por Morena. Ah, ok. Y ya hacia finales de 2023 rompió con Morena. Ya. Y después se lanzó a la alcaldía como independiente. Él rompe con Morena porque él fue arrestado cuando quiso intervenir para que elementos de la Guardia Nacional no sobornaran a una ciudadana. Habían parado a una ciudadana, le querían plantar droga, le querían que les diera dinero. Ah, extorsionar, ¿no? La querían extorsionar. Y él se metió y lo detuvieron a él. Y estuvo arrestado un día. Y después fue como de, ay, disculpe, diputado, no sabíamos que era usted. No me diga que era diputado. Y cuando él lo reporta, dice, no, pero es la Guardia Nacional, el pueblo uniformado, ¿cómo va a ser corruptible? Y dijo, estos güeyes están, o sea, ¿hasta dónde están metidos? Y fue como que con todo su movimiento del sombrero, tenían que ser probados de que no tenían ningún tipo de nexo. Y a la primera, o sea, la primera sospecha de corrupción, vas para afuera. Y tú no eres digno de confianza, ¿no? Ahora están saliendo las dudas de, ¿por qué? Vamos a investigar al círculo cercano de Carlos Manso, porque qué casualidad que abatieron al tirador cuando ya lo tenían controlado. Entonces, no lo tenían controlado, pues por eso le dispararon, ¿no? O sea, lo controlaron porque le dispararon. 8 veces. Sí, hay ahorita incluso medio oscura y perversamente todo un esfuerzo en redes sociales, desde evidentemente Morena, para ligar a Carlos Manso con Carlos Alasraqui, para... Como de desprestigio, ¿no? Sí, muy ahí en ese lugar de... Pues no era ninguna oveja, ¿no? ¿Cómo se dice? Oveja negra. Paloma blanca. No era ninguna paloma blanca, ni... ¿Qué? Era una oveja disfrazada de lobo. Ah, no, al revés, ¿no? Era un lobo disfrazado de oveja, ¿no? Que también ese es el rollo, o sea, el hecho de que sea tu opositor político no justifica que lo hayan matado a balazos en la plaza pública, ¿no? Sí. ¿No? Ni tampoco al chavito, ¿no? La cosa aquí es lo que dicen estos otros expertos de seguridad. Vean, por favor, la entrevista que le hace Aristegui a Lisa Sánchez, que dice, mientras no se ataque la colusión que existe entre el crimen organizado con la clase política, todos esos esfuerzos en materia de seguridad y en materia de atención a las causas va a ser inútil. Porque empezando por quién está investigando el asesinato de Carlos Manso, la Fiscalía Michoacana.
esa Fiscalía Michoacana en la que él no confiaba, por la que iniciaron un montón de movimientos de autodefensa. Claro. O sea, ¿por qué no la Fiscalía General de la República está interviniendo? O sea, mientras no se vaya separando hebra por hebra cómo está tejido toda la colusión del crimen organizado con el poder, pues le estamos jugando a darnos papa de perico. Sí. Y es chistoso porque yo no sé si les pase a ustedes, pero ahora con lo de Carlos Manzo me di cuenta que a pesar de que tiene un punto central en la conversación con respecto a seguridad y la guerra contra el narco y demás, Michoacán no tiene el reflector que tiene o que ha tenido Sinaloa, que ha tenido Guerrero, que ha tenido Tamaulipas en los últimos años, etcétera. A pesar de que Michoacán es en realidad la génesis, el alfa y el omega de la conversación a muchísimos niveles, incluyendo el hecho de que Calderón es de Michoacán. Claro. ¿No? Es michoacano, ¿no? ¿Es puro michoacano? Ah, no. ¿Soy puro michoacano? Puro mexicano. Ah, sí, exacto. Bueno, él es puro michoacano y en realidad la guerra contra el narco de una u otra forma empieza en Michoacán, ¿no? Sí. Empieza con un granadazo en una Navidad o en un grito. No, en un grito. En un grito en Michoacán, ¿no? El movimiento de autodefensas es michoacano. Claro. El inicio de las decapitaciones, el inicio de... Sí, de los colgados. Los colgados, el inicio del pago de rentas, de uso de suelo, no, sí. Pago de piso. Derecho de piso. Derecho de piso, todo eso empieza en Michoacán. No empieza en términos históricos, pero los grandes eventos o de algunos de los grandes eventos michoacanos, tanto de estrategia de seguridad, como de reacción del crimen organizado, son en Michoacán. Los cierres de carreteras, la desaparición de empresarios, claro. Etcétera, etcétera. La toma de ciudades enteras, ¿no? ¿Cómo se llama este lugar italiano? Nueva Italia. Nueva Italia, Michoacán, ¿no? Que es un caso ahí medio paradigmático, la toma de puertos, ¿no? Y de repente sí es verdad que nos instalamos mucho más en el espacio más narrativamente jugoso que Sinaloa, ¿no? Claro, o Guanajuato. Pues no hay tantos poetas en Michoacán, hasta donde puedo más o menos intuir, ¿no? Pero lo verdadero es que Michoacán, ahora en este sexenio, el de Claudia Sheinbaum, se vuelve otra vez el punto cero, ¿no? El lugar de volver a hacer experimentos, ¿no? Porque aparte parece que en Michoacán comienzan las estrategias y también a veces parece que las estrategias terminan en Michoacán, ¿no? Y otra cosa que mencionaban estos Lisa Sánchez era el involucramiento de la ciudadanía. O sea, de también tenemos que hacernos responsables de nuestra parte en el asunto y también tenemos que querer activamente que esto pare, ¿no? Ahora bien, sí necesitamos que el Estado haga su parte para que denunciar, hablar y demás, como hizo Carlos Manzo, no cueste la vida, ¿no? Eso sí tienen que garantizar. Pero también digamos, va a sonar un poco, nos va a recordar un poco a Andrés Manuel López Obrador y quizá esa es la parte de la conversación que no tuvimos. Sí necesitamos un poco volver a reafirmar el piso ético de la ciudadanía, que como ciudadanía vamos a soportar, ¿no? Como sociedad. O sea, más allá de la cartilla moral, sí vamos a decidir qué está bien y qué no está bien en esta sociedad y cómo vamos a trabajar para que no cueste la vida. La atención a las cosas. Y esto no forzosamente desde el gobierno, sino desde la ciudadanía, ¿no? Sí, es decir, o sea, el gobierno tiene que asegurar que no nos maten por eso. Pero nosotros en Michoacán también, y en el país entero. En el país entero. Nosotros tenemos que poner el piso. Ir construyendo de nuevo el piso. Y según tú, ¿cuál sería el piso? ¿Cuál debiera ser esa línea de la cual no debiéramos descender? ¿O de la cual debiéramos empezar a ascender? Yo creo que tendremos que empezar por volver a agradar la violencia. O sea, que no sea normal todo. Que no sea normal todo. O sea, una de las cosas también que, por ejemplo, decían los expertos del GIEI en Ayotzinapa,
era que una de las... cuando uno se daba cuenta que la violencia estaba ganando terreno, era porque el nivel de impunidad era tan alto en México que daba lo mismo si tú asesinabas a alguien, que si lo asesinabas, lo violabas, lo echabas en ácido, quemabas sus cenizas y lo esparcías por todo el país. En ese orden. ¿No? O en otro desorden. O sea, daba exactamente lo mismo. Creo que tenemos que volver a agradar la violencia para decir, esto es demasiado. Tal vez para tener piso, antes tenemos que tener un techo. Y decir, esto es suficiente y de aquí no podemos pasar. Claro. Y lo tenemos que tener como sociedad y el gobierno lo tiene que tener también claro en términos de que la sociedad tiene ese techo, ¿no? Sí, de decir, güey, no puedes garantizar este techo a la verga. A la verga. El siguiente. Siguiente. Claro, sí. No puedes garantizar este techo. Tu conversación terminó aquí, ¿no? Porque justamente hablando de impunidad, que es lo que me parece fundamental en esta conversación, unos días después de Manso, matan a más alcaldes, ¿no? Sí, y en amenazan México, a otros. ¿no? Los amenazan a otros. alcaldes son el rango que más matan de la clase política. ¿No? Y entonces después amenazan a una alcaldesa, matan a otro alcalde, etcétera. Todo esto a lo largo y ancho de México. Y unas horas después agreden sexualmente a la misma presidenta, ¿no? Que no estamos hablando de lo mismo, pero estamos hablando de impunidad, ¿no? O sea, lo hacen nada. Porque se puede, ¿no? Y sí está bien interesante esta intuición de decir cuál es el techo y cuál es el piso social, en términos de que también puede ser que en Michoacán tengan medio torcido el techo y el piso. Claro. ¿No? Pues es que a fuerza de violencia. A fuerza de violencia, a fuerza de martillazos, tienen un techo que no parece verse, ¿no? Pero también es verdad que si no se ataca a los arquitectos de ese techo, que es la clase política y el crimen organizado, no hay forma de plantear un techo. Maestra, ahora sí te entendí. Aplausos. Aplausos para mí y para todo Michoacán, que es resiliente. Sí, los queremos mucho. Los queremos mucho. Yo no entiendo mucho el estado, se me pierde identitariamente. Pero hay mariposas, pero por ejemplo, tenemos esos detalles. Creo que más bien mi discusión es con la comida michoacana, pero lo plantearemos en otro espacio porque el día de hoy queremos mucho a Michoacán. Y Pátzcuaro. ¿No? Sí, yo cuando vi que el muchachillo que abatió a Carlos Manso es de Paracho. Lo primero que se me ocurrió, dijo, ¿por qué no tuvo una guitarra y si tuvo una metralleta? Ay, Gaby, qué bonito. Qué bonito, qué doloroso. No quiere lugar y de el las malvado guitarras. de Salinas Pliego, perdón que salga en esta conversación, pero para salir sale y dice, y ese muchacho también era un joven construyendo el futuro. No. Que es así como de, hijo de su madre, güey. Sí. Que no Pero en entiendes fin. nada, Salinas Pliego, nada. Michoacán. Pues estaremos en la expectativa, ¿no? La cuenta en términos de positivos y negativos regresa a cero, en el espacio cero de este conflicto que ya va para los 20 años, ¿no? Que ya va para los 20 años y que ha convertido a Michoacán en una alberca de sangre, junto con muchísimos otros lugares del país. Un mal ejemplo. Así es. Y pues protestas en Michoacán y